Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña el coronel Jacques Baud, exfuncionario suizo de inteligencia estratégica y autor de innumerables libros sobre Rusia y Oriente Medio. Así que bienvenido de nuevo al programa. Jezus por invitarme soort nieuw. Mernal is hier per sutras out in day on day trágico. Así que ambos nos despertamos esta mañana, supongo, y notamos que Estados Unidos había tomado la decisión, diría yo, radical, de atacar a Irán y sus instalaciones nucleares. Así que no estoy seguro de cómo están planificando esto, cómo se supone que debe terminar. De nuevo, Trump afirmó que estas instalaciones fueron completamente y totalmente destruidas. Supongo que también se refiere a Fordo. Así que hay mucho que analizar aquí en cuanto a lo que realmente ha sucedido y cómo es probable que se desarrolle esto. Pero, ¿qué sabemos hasta ahora? Porque he visto algunos informes contradictorios sobre si este ataque a Irán fue el éxito espectacular que Trump ha presentado. No conocemos todos los detalles, pero al parecer lo que ocurrió es que Estados Unidos atacó esta instalación con misiles de crucero Tomahawk y algunas bombas de penetración profunda, aunque no está del todo claro. En cualquier caso, lo que parece haber sucedido es que lo que se ha destruido son de hecho instalaciones en la superficie, pero no hay un impacto real en las instalaciones subterráneas, que en realidad están demasiado profundas incluso para esas bombas de penetración profunda que tiene Estados Unidos. Es decir, sí es espectacular, pero no está claro que haya sido efectivo en términos de impacto real. Pero creo que lo que sí es seguro es que las instalaciones atacadas por Estados Unidos eran instalaciones civiles. Es decir, Estados Unidos ha atacado instalaciones nucleares civiles. Y eso de hecho repite lo que hizo Israel el 13 de junio, cuando también empezaron a atacar instalaciones nucleares civiles. Y eso es una violación del derecho internacional. Atacar a un país soberano ya es una violación, y atacar sin ningún motivo, porque no hay motivo para ello, también es importante subrayarlo, pero probablemente volveremos a este tema más adelante. Además de eso, atacaron instalaciones nucleares civiles, así que técnicamente esto se acerca más a un acto terrorista que a una acción militar. Eso es muy importante porque significa que todo el orden internacional se ve sacudido por esto. El propósito de la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, es precisamente proporcionar salvaguardias, monitoreo y vigilancia de las actividades nucleares para evitar casos como este. Al negar de hecho a la OIEA las salvaguardias, Estados Unidos no solo ha atacado físicamente instalaciones civiles, sino que también ha atacado el orden internacional. Y creo que eso me parece extremadamente importante de mencionar. Quiero decir, no es la primera vez, obviamente tuvimos la experiencia de la guerra de Irak y cosas similares, pero aquí tenemos una violación clara y flagrante del derecho internacional que ni siquiera tiene en cuenta lo que ha dicho el OIEA, que Irán no estaba en el camino de producir un arma nuclear. Por lo tanto, no hay motivo ni justificación para esto. Y esa abre otra argumento a más adelante por la irracionalidad en Occidente. Me refiero también a Israel, pero eso se sabe desde hace mucho tiempo. Quiero decir, pero también en Estados Unidos. Y lo que hemos visto aquí, y especialmente, recuerdo cuando a Donald Trump, en su vuelo de regreso a Estados Unidos después del G7, un periodista le preguntó sobre Irán, mencionó que Tulsi Gabbard, en su presentación de la evaluación anual de amenazas en marzo de este año, y Trump dijo, no me importa lo que ella diga. Lo que significa que aquí también tenemos una crisis institucional dentro de Estados Unidos. Porque el propósito, y puedo hablar de esto porque solía ser oficial de inteligencia estratégica, la inteligencia estratégica especialmente en un país pequeño como Suiza, una organización muy pequeña, pero el propósito de la inteligencia estratégica es asesorar la toma de decisiones estratégicas.
is to advise the strategic decision making, meaning that essentially what you produce. Es decir, esencialmente lo que produces, la evaluación que realizas, la inteligencia que generas, porque la inteligencia es un producto, no es solo información, es un producto. Y este producto es el elemento básico para la toma de decisiones. Y eso garantiza la racionalidad, o debería garantizar la racionalidad en la toma de decisiones. Cuando dices que no te importa lo que dicen tus organizaciones de inteligencia, entonces eso significa que te alejas de este sistema institucional, que es proporcionado por la Organización de Inteligencia. Yo también estoy en la ONU. Soy experto en el Estado de Derecho y en la reforma de instituciones de seguridad. Siempre digo que la inteligencia es un elemento clave del Estado de Derecho, en el sentido de que proporciona a la toma de decisiones el tipo de racionalidad que necesitas si no quieres ser una especie de república bananera. You need if you don't want to be kind of a banana republic. But what US has demonstrated is that Pero lo que ha demostrado Estados Unidos es que actúa como una república bananera, es decir, sin ninguna justificación, simplemente porque el presidente lo piensa así, entonces así debe ser. Eso es todo. Es exactamente lo que solía decir Luis XIV en Francia. El Estado soy yo. Yo soy el Estado. Yo decido. Dios y yo. Punto. Y estamos exactamente en la misma dinámica aquí. Y esa es una evolución sumamente preocupante. Así que eso significa que aquí tenemos tres cosas. Tenemos, digamos, violaciones criminales del derecho internacional. Tenemos la desestabilización del orden jurídico internacional. Y tenemos una crisis institucional dentro de Estados Unidos, en el sentido de que ahora tenemos un presidente que decide según lo que siente, no basándose en información racional ni en inteligencia racional. Así que estos serían mis primeros comentarios respecto a lo que ocurrió en Irán. Sí, creo que la cita directa de Trump. Le preguntó un periodista, sus agencias de inteligencia dicen que no se está construyendo ninguna bomba nuclear. Y él respondió, bueno, entonces mi comunidad de inteligencia está equivocada. Así que de nuevo, como decías, él está por encima de la comunidad de inteligencia. Él sabe más. Pero no es solo Estados Unidos. Inmediatamente después del ataque, como decías, es un caso de terror nuclear, es decir, bombardear reactores nucleares civiles. Esto es algo realmente extremo. Y luego la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, salió en Twitter y escribió, bueno, a Irán no se le permite tener una bomba nuclear. Y luego, ya sabes, pasan a la frase obligatoria de necesitamos desescalada, como si tuvieran que mantener la apariencia de que la UU sigue siendo un proyecto de paz. Pero esto también muestra un colapso, ¿no es así? De, como mencionaste, las normas y las instituciones, porque la UE ha brindado no solo un apoyo tácito, sino muy abierto al genocidio en Gaza. Y ahora, por supuesto, está ofreciendo ese apoyo tácito a lo que, como dijiste, es efectivamente terrorismo nuclear. Entonces, ¿ves un problema similar ahí en la Unión Europea? Absolutamente. Podríamos ampliar el pensamiento más allá de lo que acabo de decir. Tienes toda la razón. No estaba al tanto del tuit de Kaja Kallas, lo cual no me sorprende, de hecho, porque no es precisamente la persona más brillante, para empezar. Y en segundo lugar, vemos que la UE básicamente ha renunciado a toda actividad diplomática. No hay actividad diplomática. Lo hemos visto, como bien has dicho, en el conflicto en Palestina, donde la UE está totalmente ausente. Hemos visto a la OEA en el marco del conflicto ucraniano, pero solo para proporcionar armas, no como, digamos, un pacificador de alguna manera, no como un constructor de puentes, sino al contrario, es un constructor de muros y no de puentes. Y ni siquiera en otros conflictos. And not even in other conflict. I mean, we have other issues that have affected. Tenemos otros problemas que han afectado a Armenia y Azerbaiyán, y todavía tenemos el conflicto en China. Vemos que la Unión Europea está totalmente ausente. Pero por otro lado, también hay que decir que la UE no tiene absolutamente ninguna credibilidad.
Quiero decir, a la UR le falta inteligencia. No inteligencia en el sentido militar, sino inteligencia en el sentido de cerebro. No hay absolutamente ningún cerebro. Y Kaja Kallas definitivamente no es el mejor ejemplo de una persona capaz de pensar. A veces te preguntas cómo estas personas llegan a los puestos que tienen. Pero este no es el tema de discusión aquí. Lo que vemos en lo que acabas de mencionar sobre Kaja Kallas es también otra cosa, que distorsionamos las palabras. Quiero decir, Irán nunca ha afirmado que quisiera bombas nucleares. Iran has never claimed he wanted nuclear bomb. Y en el proceso de discusión que hemos visto, el cual fue interrumpido por el ataque israelí el 13 de junio, recuerden que el pasado domingo debía celebrarse en Omán la sexta ronda de negociaciones. Ahora bien, en esta discusión, el problema no era si Irán debía o no tener armas nucleares. Irán lo ha dicho muy claramente. En primer lugar, ha firmado el Tratado de No Proliferación. Si se lee el Acuerdo Estratégico Global entre Irán y Rusia, se establece explícitamente que Irán continuará cumpliendo con las disposiciones del Tratado de No Proliferación, lo que significa que incluso en este tratado bilateral, Irán dejó claro que no se planteaba la cuestión de poseer armas nucleares. Sabemos que la doctrina estratégica de Irán no incluye armas nucleares. Así que toda la cuestión de la bomba nuclear es totalmente errónea. Toda la cuestión y la razón por la que existía esta diferencia entre Estados Unidos e Irán no era sobre una bomba nuclear. Se trata de la capacidad o de hecho del derecho a enriquecer uranio. Y este derecho es explícito, y si lees el HTCPOA, por ejemplo, el artículo 4 del HTCPOA, establece que se basa en las disposiciones del Tratado de No Proliferación. En el Tratado de No Proliferación creo que también está en el artículo 4, o quizás sea el 1.4, pero la no proliferación nuclear es el artículo 4. En cualquier caso, en el Tratado de No Proliferación se establece que el derecho a enriquecer uranio con fines civiles es un derecho inalienable de todos los países. Inalienable. Por lo tanto, ¿por qué debería Irán renunciar a este derecho inalienable de enriquecer uranio si nunca han tenido? Porque Irán nunca ha tenido un programa nuclear militar. Nunca. Realizó un estudio de viabilidad en 1988. Comenzó un estudio de viabilidad llamado Proyecto Ahmad, que concluyó en 2003 con el hallazgo de que no había interés para Irán. De hecho, sería más problemático para Irán tener armas nucleares que no tenerlas. Por lo tanto, abandonaron la idea de poseer armas nucleares. Pero solo fue un estudio de viabilidad y no un programa en absoluto. En ese caso, incluso se podría decir que Suiza tenía armas nucleares, porque en Suiza planeamos tener armas nucleares. In Switzerland, we planned to have nuclear weapons. We purchased nuclear fuel. Compramos combustible nuclear para bombas. Compramos el Mirage 3 y modificamos el Mirage 3 para transportar bombas nucleares, incluso en Suiza. Y finalmente firmamos el Tratado de No Proliferación y abandonamos el proyecto, aunque el proyecto fue abandonado oficialmente a principios de los años 90 en Suiza. Así que la neutral Suiza tuvo un proyecto para tener armas nucleares. E incluso si el proyecto fue abandonado mucho antes de que se diera por terminado oficialmente, tuvimos este proyecto durante casi 30 años. Irán está en una situación muy similar. Hizo este estudio. De hecho, los suizos fueron más lejos que los iraníes. Esta es la ironía de la historia. Así que hicieron un estudio de viabilidad, pero nunca tuvieron un programa militar nuclear. Por lo tanto, seguimos promoviendo esta narrativa con el fin de encontrar un punto débil en Irán y justificar, de hecho, actividades o ataques como el que ocurrió el 13 de junio y, de hecho, ayer mismo por parte de Estados Unidos. Este tipo de narrativa es incluso difundida aún más por personas como Kaja Kallas, que no tiene absolutamente ni la más mínima, ni siquiera un átomo de conocimiento, lo cual es totalmente absurdo. De hecho, ella simplemente propaga propaganda. Y como bien has dicho, ni siquiera hay ética en la política.
porque ni siquiera han reaccionado a todas las masacres que ha cometido Israel en Palestina, lo cual, en mi opinión, es un escándalo en sí mismo. Pero esto hoy está fuera de lugar. También me preguntaba cómo ves que esto podría escalar aún más, porque en mi opinión, una de las debilidades de Estados Unidos es que no se ha adaptado realmente a la pérdida de esa primacía global tan fuerte. En la era hegemónica, tras la Guerra Fría, Estados Unidos podía disfrutar de un control casi total de la escalada. Podía escalar contra cualquiera y también desescalar. Así, por ejemplo, podía darle un golpe duro a otros países, bombardear un poco en Siria, bombardear un poco en Irak, y sabían que los países contra los que luchaban o no podían responder o tendrían demasiado miedo de hacerlo. Porque si lanzaban algo de vuelta contra Estados Unidos, entonces Estados Unidos siempre tenía la amenaza de poder realizar un ataque aún más potente. Es decir, no solo un simple golpe. Ahora parece que Trump está intentando jugar este mismo juego con los iraníes. Es decir, decirles, os atacaremos un poco, pero si intentáis responder, os atacaremos mucho más. Porque después de atacar a Irán, dijo, bueno, ahora es el momento de la paz, y advirtió a Irán contra cualquier represalia, diciendo que Estados Unidos les golpearía aún más fuerte. Pero si estás sentado en Teherán, podrías concluir que sí, es muy peligroso responder, porque acabarías en una gran guerra con Estados Unidos. Pero podría ser incluso más peligroso no responder, porque entonces estableces el precedente de que Estados Unidos puede bombardearte a su antojo, y tú solo tienes que quedarte callado y obediente para no enfadar aún más a Estados Unidos. ¿Qué crees que hará Irán? ¿Van a optar por algún tipo de respuesta medida y adecuada? ¿Qué les aconsejarías, supongo? No he vuelto manera to plantearlo, pero ¿qué querían hacer? Esta es una muy buena pregunta. Toda la cuestión, por supuesto, es que, como has dicho, es una pregunta muy delicada. ¿Cómo reaccionar ante un poder que incluso ha iniciado guerras por nada? Estados Unidos tiene un historial de iniciar guerras sin motivo, pero las pierden, también es importante decirlo. Y el problema es que no aprenden de las lecciones. Eso es algo fascinante. Quiero decir, ni Israel ni Estados Unidos aprenden de sus errores, los repiten. Sé que hay un proverbio en francés que dice, todo el mundo comete errores, solo los estúpidos los repiten. Y estamos exactamente en este patrón con Estados Unidos, lo cual es bastante extraño. En cualquier caso, el problema hoy es que estamos en una configuración internacional diferente a la de antes. Tomemos como ejemplo la cuestión de Israel e Irán. Dejemos a Estados Unidos fuera de la ecuación por ahora. Es interesante que Israel se esté quedando sin misiles Arrow. El misil Arrow lo fabrica Boeing, la empresa estadounidense. Pero para fabricar este misil Arrow necesitan tierras raras y minerales estratégicos que proporciona China. Ahora China ha prohibido la exportación de estos materiales estratégicos a las industrias aeroespacial y militar en general, lo que significa que Boeing no puede recibir el equipo estratégico ni las materias primas necesarias para fabricar esos misiles. Esto significa que ahora definitivamente es una situación en la que Estados Unidos no puede reproducir las armas que Israel necesita. Y podríamos tener una situación similar con Irán. Ahora bien, no sabemos exactamente cómo reaccionarán otras potencias, ni cómo expresarán su apoyo a Irán, porque eso probablemente también influirá en la forma en que Irán responda a Estados Unidos. Pero habrá una respuesta, de eso no hay duda. Al mismo tiempo, Irán debe responder sin crear nuevos enemigos. Sabes, Irán ya ha sido aceptado en Oriente Medio. Se ha reintegrado en la Conferencia de Estados Islámicos y cosas por el estilo. Pero de nuevo, todos estos lazos son muy frágiles. Y como has señalado, el ataque que se lanzó contra Irán se originó, quiero decir, partió de Qatar y probablemente de otras bases en Oriente Medio.
should Iran retaliate on this basis, Ahora bien, ¿debería Irán tomar represalias sobre esta base y, por lo tanto, crear enemigos entre nuevos amigos? Esto es algo que sin duda jugará un papel en la ecuación. Pero lo que también puede influir es la forma en que otros países como Rusia y China respondan a esto. De nuevo, no estoy sugiriendo que China o Rusia vayan a responder o a participar activamente en la respuesta de Irán. Pero aún así, suponiendo que China decida que el problema en el mundo es Estados Unidos, lo cual creo que probablemente ya tienen en mente, quiero decir, la mejor manera de detener el problema es simplemente hacer que Estados Unidos colapse. Ahora bien, hacer que Estados Unidos colapse es extremadamente sencillo, porque solo hay que deshacerse de toda la deuda estadounidense que posee China. The US debt that is detained by China. If you dump that, you will see the US to collapse. Si haces eso, verás a Estados Unidos colapsar completamente en cuestión de días. Eso, por supuesto, tendrá consecuencias e impactará a otros países, incluida la propia China. Y por eso no espero que China reaccione de manera instintiva o emocional ante eso. Pero lo que quiero decir es que Estados Unidos ya no es invencible. Tiene debilidades inherentes basadas en su propia economía, que es débil y altamente dependiente de países como China, especialmente China, pero no solo China. También depende mucho de Oriente Medio, y su política exterior que ha apoyado decididamente a él durante décadas también depende de Oriente Medio. Por lo tanto, hay muchas cartas que jugar. Therefore, there is a lot of cards to play. What is still an unknown to me at this stage. Lo que aún no sé en esta etapa es cómo reaccionará la comunidad de Oriente Medio. Me refiero a los estados árabes, ya que Irán no es un estado árabe, como sabes. ¿Cómo reaccionarán los estados árabes ante esta situación? Porque tienen que darse cuenta de que si no lo hacen, eso mostrará una debilidad de Irán. Es cierto. Pero también mostrará la debilidad de estos países. Porque hasta ahora, Estados Unidos ha mantenido su hegemonía, especialmente en esta zona, mediante el uso de la fuerza. Es un tipo de hegemonía similar a la de la mafia. Si no haces lo que quiero, ataco. Eso es exactamente lo que Trump ha hecho en Irán. Incluso ha atacado a Irán antes de que se llegara a un acuerdo para conseguir lo que quiere. In order to achieve what he wants. And remember that in a diplomatic. Y recuerda que en los procesos diplomáticos, una negociación es precisamente un proceso en el que ambas partes llegan con posiciones y posturas diferentes. Y a través de la negociación, se intenta acercar esas dos posiciones cada vez más hasta alcanzar una posición común. Esa es la idea de la negociación. Así que es un proceso, pero Trump no lo ve de esa manera. Él ve la negociación como una forma de hacer que los demás obedezcan las órdenes de Estados Unidos. Y así no funcionan las cosas entre países soberanos. Por lo tanto, es un error fundamental de Estados Unidos sobre las relaciones internacionales. Y en mi opinión personal, en algún momento deberíamos mostrar a Estados Unidos que este no es el modo en que funciona el orden internacional. Y por supuesto, ahora hablo por mí mismo, sin ninguna otra consideración. Pero si tuviera la libertad de decidir, asestaría un golpe mortal a Estados Unidos para que entiendan que las relaciones internacionales no son una broma. No es la norma del señor Trump. De nuevo, obviamente esto no es algo que Irán o cualquier otro país realmente haría. Pero destruir el Pentágono sería una respuesta adecuada para mostrar, paremos esto. En cuanto a Israel, haría exactamente lo mismo. No destruiría a toda la población, sino el elemento esencial de la toma de decisiones. Eso es un poco lo que los iraníes han intentado hacer o han intentado con Israel. Pero de nuevo eso no viene al caso. De nuevo, nadie hará eso porque las consecuencias podrían ser enormes. Pero estos países deben ser puestos en su lugar. Deben entender que no son los gobernantes del mundo. Y entiendo perfectamente que lo que he dicho es extremo. Es una formulación extrema, insisto. Pero el espíritu es que debemos explicarles o hacerles entender que no pueden gobernar el mundo. El orden internacional que se estableció después de 1945, con la creación de la ONU,
no la creación del derecho internacional, porque eso ya existía, sino el establecimiento de un orden basado en el derecho internacional, no en reglas, sino en leyes. Ese orden que surgió tras la Segunda Guerra Mundial debe mantenerse y debe restablecerse. Deberíamos prohibir todas las expresiones como orden basado en reglas, porque las reglas las define quien es más fuerte. Y este no es el modo en que se diseñó el orden basado en el derecho internacional. Precisamente por eso existe la ONU, con todos sus inconvenientes. Esa es la razón por la que la ONU fue creada de esa manera, para tener un foro donde todos puedan intercambiar ideas, explicar sus propios puntos de vista, y todos sean iguales dentro de la misma organización. Ha sido distorsionada por Estados Unidos, yo diría incluso secuestrada por Estados Unidos, porque por supuesto es el mayor contribuyente y por lo tanto ha asumido muchos privilegios dentro de la organización. He pasado 4 años en la ONU y sé que este es un problema en la organización. Como ellos pagan por todo, todos los mejores puestos son, por supuesto, para Estados Unidos. Por lo tanto, han secuestrado literalmente la organización. Esa no era la idea al principio. Deberíamos volver a la idea original de la ONU para restablecer un orden basado en la igualdad de los miembros. Respetar los intereses de los diferentes miembros y respetar la ley, el derecho internacional que todos han acordado, aceptado, firmado y ratificado en lo que respecta a los tratados. Ahora, ese es exactamente el problema. Si no lo entienden, hay que hacer que vuelvan al nivel en el que necesiten entenderlo. Por eso hablaba de disuasión. Y de nuevo, no estoy sugiriendo que Irán, y probablemente no lo harán, porque piensan mucho más en lo que hacen. Quiero decir, no actúan de manera emocional. Pero lo que quiero decir con esto es que deben ser llevados de nuevo a una situación en la que no puedan hacer otra cosa que cumplir con el derecho internacional. Esa sería mi respuesta si yo fuera Irán. Y creo que si observas la estrategia que Irán ha utilizado con Israel recientemente, en la última semana, vemos que es exactamente así como Irán ha reaccionado. No intentaban destruir Israel. No intentaban hacer lo que el régimen israelí hace sistemáticamente, atacar a la población civil. Los iraníes han seleccionado sistemáticamente objetivos militares o de toma de decisiones, muy limitados en alcance, objetivos muy precisos, con el fin de interrumpir el mando y control del país. Y también han atacado infraestructuras energéticas con el fin de perturbar la economía, para llevar a Israel a un punto de debilidad en el que entienda que no puede seguir luchando porque es demasiado débil para hacerlo, y luego llevarles al punto en el que tengan que pedir la aplicación del derecho internacional. Y creo que la estrategia de los iraníes es sumamente inteligente, de hecho. Creo que esto es exactamente lo que deberíamos hacer con Estados Unidos. Hacer todo lo posible para limitar el alcance del poder de Estados Unidos. Eso podría ser mediante armas económicas, si podemos usar la palabra arma, o instrumentos. También pueden ser de tipo político, también pueden ser de tipo militar, pero llevarles al punto en el que se den cuenta de que también podrían estar protegidos por el derecho internacional. Y creo que ahí es donde una buena estrategia debería llevarnos. Parece que uno de los problemas clave aquí es la mentalidad que se ha desarrollado durante las últimas décadas bajo esta primacía global, el orden unipolar. Es decir, sabes, puedes hacer lo que quieras y no hay consecuencias. Lo haces con impunidad. Creo que esta es la dificultad para adaptarse a este nuevo mundo, porque en un mundo multipolar, las acciones que se tomaban en el mundo unipolar serían simplemente una locura o desastrosas. Y esto se ve ahora. Esta vez de que puedes ver las instalaciones nucleares de Irán y no recibir ninguna represalia. Pero me pareció interesante lo que dijiste. Sin embargo, que Irán sí se toma en serio su reputación.
lo tiene en cuenta, porque una de las cosas que realmente ha cambiado en los últimos 2 años al menos, es que Israel está ahora más solo. Es decir, ahora vemos a Israel, después de 2 años de genocidio, con de nuevo un gran apoyo de Occidente. Y ahora, por supuesto, este ataque sorpresa en medio de negociaciones. Y luego Trump dice, vale, necesitamos 2 semanas para decidir, y entonces hacen un ataque. Quiero decir, ya es muy difícil sentir simpatía por, la agresión no provocada que está ocurriendo. Así que puedo entender por qué no querrían estropear algunas de sus nuevas relaciones. Pero al mismo tiempo, los ataques provienen de algunos de sus llamados nuevos amigos. Así que me preguntaba, ¿cuáles son los objetivos más probables? Porque si atacan bases estadounidenses, destruirán las relaciones con los países que albergan esas bases. ¿Se limitaría Irán a atacar barcos estadounidenses? Porque mencionaste el Pentágono, pero el alcance geográfico, no creo que... Creo que se mantendrían en el ámbito regional en este sentido. Pero eso también provocaría una respuesta demasiado contundente por parte de Estados Unidos. Pero ¿cuáles son los objetivos probables? Pues, todo el mundo siempre señala el estrecho de Hormuz, por ejemplo, cerrar el comercio internacional, pero entonces podrían molestar a los chinos, ya sabes, y a los indios. Así que, ¿cuáles serían buenos objetivos, supongo, para Irán? What are good targets, I guess, for Iran? First of all, Iran has already stated that En primer lugar, Irán ya ha declarado que si es atacado, tomaría medidas para limitar o incluso bloquear el tráfico en el estrecho de Hormuz. Pero ya sabes, pueden hacer exactamente lo mismo que hicieron los hutíes. Los hutíes no bloquearon ni dispararon contra todos los barcos que estaban en el Mar Rojo. Atacaron exclusivamente a aquellos que se dirigían a Eilat, en el sur de Israel, al puerto de Israel. Los hutíes fueron extremadamente selectivos en su enfoque. Habían decidido imponer un embargo contra Israel y lo aplicaron simplemente, como hace Estados Unidos, por cierto. Aplicaron exactamente los mismos principios que aplican Estados Unidos y Occidente. Declaran un embargo y lo hacen cumplir. Y por supuesto no tienen una marina, así que lo hacen cumplir con misiles. Pero en esencia, eso es exactamente lo que hicieron. Y bombardearon exclusivamente aquellos barcos que se dirigían a Israel. Así que podríamos tener exactamente un enfoque similar aquí, lo que significa que no se trata de cerrar completamente el estrecho de Hormuz, sino simplemente de prohibir cualquier circulación entre Hormuz o el Golfo Pérsico y Estados Unidos, por ejemplo, o los intereses estadounidenses o cosas por el estilo para evitar cualquier apoyo logístico, por ejemplo, para Estados Unidos en la región y cosas así. Por cierto, hay otras zonas como Irak, por ejemplo, donde hay bases estadounidenses, y no estoy seguro de que los iraquíes estén especialmente interesados en tener esas bases. La discusión podría ser ligeramente diferente con Qatar y Arabia Saudí, que en el pasado han demostrado su disposición a entablar o facilitar lazos diplomáticos entre Irán y Occidente y cosas por el estilo. Probablemente no sería muy sensato atacar ningún objetivo en esos territorios. Pero cuando se trata de Irak o Siria, ya sabes, podrías hacerlo, por supuesto, con el riesgo de una fuerte represalia por parte de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, cuando tienes misiles hipersónicos, entonces una flota, especialmente la flota que ahora se ha reunido en torno a Oriente Medio por Trump, al traer flotas de todo el mundo para concentrarlas en Oriente Medio, se convierte en un objetivo muy apetecible para los misiles hipersónicos. Aunque no sea tan fácil como podríamos pensar, porque aunque los misiles hipersónicos son muy rápidos, al menos en teoría, todavía sería posible incluso para un portaaviones evadir esta amenaza. Pero esos son los aspectos técnicos. De hecho, esas flotas son objetivos muy apetecibles. Y si fueran alcanzados por varios, si tienes una andanada de 10 o 20 misiles sobre un grupo de portaaviones, eso causaría daños graves y probablemente obligaría a Trump a reconsiderar el uso de la fuerza militar. Así que no lo sé. De nuevo, no lo sé.
No sé hasta qué punto los iraníes están dispuestos a actuar, dado el riesgo de enfrentarse a una represalia directa de Estados Unidos. Además, el otro factor desconocido es cómo reaccionarán otros países. Porque lo que acabas de decir es correcto. Trump es extremadamente impopular en Europa y en el mundo, básicamente. Israel es extremadamente, quiero decir, la impopularidad de Israel, y eso también es un factor importante. No solo Israel, sino que los judíos se han vuelto extremadamente impopulares en todas partes. Y si miras las estadísticas, casi en todas partes los actos antisemitas se están multiplicando. Everywhere you have anti-Semitic acts multiplied everywhere. So the international community, I mean the diaspora, the Jewish. Así que la comunidad internacional, me refiero a la diáspora judía, también podría desempeñar un papel en eso. Quiero decir, hasta ahora no han tenido un papel importante y probablemente ni siquiera han tenido un papel negativo. Pero en el futuro podríamos tener una percepción diferente de eso. Porque lo que hemos visto el 13 de junio y ayer es una violación flagrante del derecho internacional. Es totalmente no provocada y demostrablemente no provocada y demostrablemente injustificada. Así que hemos utilizado esas dos palabras para definir la intervención rusa en Ucrania. Y hemos utilizado sistemáticamente esas dos palabras porque queríamos enfatizar o no enfatizar, sino declarar esta intervención rusa como ilegal. Hoy eso ya no es relevante, no voy a discutirlo. Mi opinión es que la razón por la que usamos esas dos palabras fue precisamente porque la intervención rusa fue tanto justificada como provocada. Russian intervention was both justified and provoked. But here in the case of Iran, we have a truly. Pero aquí, en el caso de Irán, tenemos una intervención verdaderamente no provocada y verdaderamente injustificada por un asunto, y Kaya Kal acaba de demostrarlo, por un asunto que ni siquiera estaba en juego, porque no se trata de que Irán tenga una bomba nuclear. Se trata simplemente de su derecho a enriquecer uranio con fines civiles, punto. Y eso es algo que está establecido y ampliamente reconocido. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna justificación para los ataques tanto de Israel como de Estados Unidos hoy en día, que probablemente sean los países más despreciados, y desde luego los líderes más despreciados, me refiero a Donald Trump y Benjamin Netanyahu, los líderes más despreciados del mundo, muy por encima de cualquier cosa que hayamos conocido antes. Sí, esto es lo que han conseguido y es. Es realmente asombroso que hayan llegado a este extremo. Y ahora han conseguido que Irán parezca la potencia responsable, mientras que todas las occidentales son vistas como quienes respaldan esto incondicionalmente. Es bastante preocupante. Mi última pregunta está relacionada con la posible implicación de otros actores externos. Ahora, la gente suele señalar a Rusia y China, pero un país al que también se hace referencia con frecuencia es Pakistán, como otra potencia nuclear. De nuevo, a veces tienen tensiones con Irán, pero también supongo tensiones con Israel. Hay quienes argumentan que Pakistán podría ayudar a Irán interceptando misiles que se acerquen a sus fronteras en caso de un ataque contra Irán. Otros han sostenido que Pakistán podría, bajo ciertas condiciones, transferir un arma nuclear a Irán, algo que me parece más dudoso. Pero lo primero parece más probable. Me preguntaba cuál es tu opinión al respecto, la posible implicación de Pakistán en esta guerra. Han amenazado con usar armas nucleares contra Israel si Irán fuera atacado. Ahora bien, obviamente, de nuevo, no sé cómo se sienten los pakistaníes al respecto, pero en mi opinión personal deberíamos tener algún tipo de proporcionalidad y probablemente Pakistán no utilizará armas nucleares si no hay una cuestión proporcional en juego, porque el uso de armas nucleares tiene implicaciones no solo para el objetivo, sino también para el propio Pakistán. No, pero lo que probablemente sí podamos tener, y que está relacionado con este tema, es algo que se ha sugerido muchas veces en los últimos días, que Irán podría retirarse del Tratado de No Proliferación, dando así una señal de que ahora adoptarían otro tipo de estrategia. Ya sabes, esto es lo que ocurrió con Corea del Norte.
Cuando Corea del Norte también desarrolló misiles balísticos y fue acusada de poseer armas nucleares, fue amenazada con ataques por parte de Estados Unidos. ¿Qué decidieron entonces? Decidieron salir del TNP y desarrollar armas nucleares. Y ahora Corea del Norte está tranquila porque de alguna manera tiene armas nucleares. Así que podríamos ver un comportamiento similar por parte de Irán, no lo sé. De nuevo, esto es una cuestión de política nacional. Los iraníes han resistido de forma constante esta idea hasta ahora, pero ahora que están siendo provocados activamente, literalmente podrían decidir salir del TNP. Pero salir del TNP también podría atraer nuevas operaciones por parte de Estados Unidos. Y hay algo más que debemos tener en cuenta. Los israelíes en la primera fase, y probablemente también Estados Unidos, esperaban un levantamiento en Irán y una desestabilización del gobierno y todo eso. Esto no ocurrió. E incluso hubo, en los medios israelíes, quienes decían que de hecho les sorprendía ver que Irán estaba sorprendentemente estable y que la estabilidad del país no se había visto afectada. Pero ¿qué ocurrió? Así que tenemos que esperar. Hay otras fuerzas que hasta ahora no han entrado en juego, pero que podrían hacerlo, que son todos estos movimientos de resistencia que existen en Kurdistán, me refiero a los kurdos en el norte, los awasíes en el suroeste, los baluches en el sur. Y sabemos que Occidente está teniendo contacto con esos movimientos, armando a esos movimientos, y probablemente podría desencadenar algún tipo de guerra civil, algo que seguiría exactamente el mismo patrón que hemos visto en Siria. Así que esto también es algo que podríamos ver. Los iraníes probablemente son conscientes de ello, y por lo tanto, su margen de maniobra o de reacción en ese esquema es extremadamente limitado. Pero, como estoy de acuerdo contigo, tienen que responder y necesitan responder. Lo que sugeriría es que otros países también deberían responder y demostrar a Estados Unidos que no se puede simplemente violar el derecho internacional en medio de un proceso de negociación, porque eso es lo que hizo Israel la semana pasada y lo que hizo Estados Unidos esta semana. ¿Cómo podemos confiar en cualquier proceso de negociación o diplomático si sabemos que la forma en que avanza esta negociación puede simplemente desencadenar una reacción militar? Entonces, ¿cuál es el sentido de tener lazos diplomáticos? La comunidad internacional también debería reaccionar ante eso, en mi opinión. De alguna manera, probablemente no de forma militar, pero sí enviando una señal política muy contundente. Eso no vendrá de la UE, pero podría venir de cualquier estado desarrollado. Y eso es absolutamente necesario contra Israel, definitivamente, y también contra Estados Unidos. Porque ahora tenemos, ya sabes, la unipolaridad o la multipolaridad no son una política, es una situación de las cosas. Y si lees esta famosa entrevista de Marco Rubio con Megyn Kelly en CBS, él lo dijo. Quiero decir, la unipolaridad fue el resultado de una situación que surgió tras el final de la Guerra Fría. El problema no es la unipolaridad o la multipolaridad, el problema es tu estrategia de hegemonía. La hegemonía es una estrategia o es un elemento de una estrategia o una política, y ese es el aspecto clave. E incluso si estás en un mundo unipolar, puedes optar por no tener una política de hegemonía, pero Estados Unidos ha elegido hacer eso. Así que la unipolaridad viene dada por la condición. Pero la hegemonía, y eso es exactamente lo que hemos presenciado aquí, tanto en el conflicto ucraniano, como sin duda veremos en China, y lo que estamos viendo ahora en Oriente Medio, es una política de hegemonía. Y eso también demuestra que Trump no es diferente de los demás. Simplemente tiene otra manera de abordar una política hegemónica, pero en esencia tiene exactamente la misma mentalidad que los otros. Él priorizó más el aspecto comercial y económico de la hegemonía en lugar del aspecto militar e ideológico, como hicieron Biden y Obama. Pero en esencia estamos hablando del mismo producto, que es que Estados Unidos debe gobernar el mundo. Y eso es algo que no podemos aceptar.
Por lo tanto, sugeriría que otros países también intervengan y reaccionen enérgicamente contra este tipo de comportamiento, porque entonces estamos en la ley de la selva. Y es exactamente donde estamos. Yeah, I think that wider context is important. Sí, creo que ese contexto más amplio es importante, porque he visto lo mismo, o he interpretado el conflicto, la guerra por poderes en Ucrania, de la misma manera. Es decir, el mundo está siendo arrastrado en dos direcciones, porque estamos experimentando este cambio de la unipolaridad a la multipolaridad, como bien dices. Eso es una cuestión de distribución del poder. Lo que importa es cómo se ajustan las políticas a estas realidades. Y se ve que la gran mayoría del mundo prefiere la multipolaridad, intenta adaptarse a ello. Y Estados Unidos, junto con sus aliados de la OTAN, intenta resistirse para restaurar el momento unipolar. Y creo que esto es una parte importante de la guerra contra Rusia, pero ahora también de la guerra contra Irán, y también será la próxima guerra contra China. Y creo que es una guerra muy desastrosa para Occidente. En fin, Coronel Jack Booth, muchísimas gracias por su tiempo. Me alegro de podido venir justo después de este inmenso desastre. Así que, gracias de nuevo. Disaster. So thanks No again. problem. Thank you. Gracias, y así es por invitarme a Praise the Race. Thank you.